Muy buenos días. Bienvenidos al cuarto webinar organizado por la Federación Latinoamericana de Endocrinología FELAEN. El evento del día de hoy lleva por título El poder de la terapia hormonal en la menopausia. Yo soy Yorli Guerrero Uzcategui. Los saludo con mucho gusto desde Bogotá, Colombia. Soy médica internista endocrinóloga, egresada de la Ilustre Universidad de los Andes, ULA, en Mérida, Venezuela. Soy miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, ACE. Ex subcoordinadora del Comité de Tiroides, Paratiroides y Patología Ósea de la ACE. Miembro de número de la ACOM, Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, CEDO. Y miembro titular de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Me voy a permitir mencionar algunos aspectos relevantes de la sesión. Mantendremos apagadas cámaras y micrófonos. Daremos lugar a preguntas recibidas con anticipación que enviaron en el momento del registro. Y también los invitamos a escribir sus preguntas durante esta transmisión en el chat que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Se expedirán certificados por la asistencia continua que nuestro equipo de transmisión verificará al finalizar el evento. El webinar se está transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube y también quedará a demanda en nuestra página web, Facebook y canal de YouTube. A continuación, les presento a la doctora Liliana Fung, que nos acompaña desde Caracas, Venezuela, con quien compartiré la coordinación esta mañana. La doctora Liliana es especialista en medicina interna, endocrinología y enfermedades metabólicas, jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Universitario de Caracas, HUC. Directora del posgrado de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas del HUC-UCB, especialista del Servicio de Endocrinología del Centro Médico Docente La Trinidad, vicepresidente de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad, AVESO, expresidente de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, SOVEMO. Con mucho gusto, le doy la palabra a la doctora Liliana Fung para que presente a nuestra conferencista. Saludos cordiales, sean todos bienvenidos a este encuentro con el experto organizado por la Federación Latinoamericana de Endocrinología. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a la doctora Rita Pixi Laveglia con la conferencia titulada El poder de la terapia hormonal en la menopausia. La doctora Rita Pixi es especialista en obstetricia y ginecología del Hospital Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela. Es especialista en ginecología de la reproducción del Hospital Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Fellow en endocrinología de la reproducción de la Universidad de Harvard. Es directora del curso universitario en endocrinología ginecológica del Hospital Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela, reconocida por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela como maestra venezolana de obstetricia y ginecología y por FLACIN como experta latinoamericana en climaterio y menopausia. Bienvenida, doctora Pixi. Muy buenas noches, soy la doctora Rita Pixi. Quiero agradecer al comité científico y organizador de estos eventos académicos por darme la oportunidad de compartir con ustedes hoy hablando sobre el poder de la terapia hormonal de la menopausia y agradecer también a todos los que nos acompañan desde los diferentes países de la región. Y me han dado la tarea de hablarles en los próximos minutos sobre el poder de la terapia hormonal en la menopausia, reescribiendo el segundo acto, o sea, el poder de la terapia en nuestro segundo acto de la vida o la menopausia. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés en la presente conferencia.
Y vamos a empezar de cómo era el abordaje de la menopausia hace varias décadas. Y esto comenzó con el uso de la terapia para el tratamiento de los síntomas vasomotores. El foco primario de la terapia hormonal fue la mejoría de los síntomas vasomotores. Y es así como se desarrolla la primera terapia, que es el uso de los estrógenos equinos conjugados. Vemos que en el año 1942 se aprueba por la FDA el Premarin como tratamiento único para los síntomas vasomotores. Posteriormente comienzan a aparecer otros medicamentos, empieza a aparecer el riesgo del cáncer del endometrio por el uso de los estrógenos solos y entonces se adiciona la terapia combinada de estrógenos y progesterona. Diferentes estudios observacionales como el PEPI, entre otros, y múltiples estudios, el estudio de las enfermeras, apoyaban el uso de la terapia hormonal no solo para los síntomas climatéricos, sino también por sus beneficios a nivel de la enfermedad cardiovascular y de la enfermedad ósea. Pasan los años y con esto surge en el 2002 la publicación del Estudio de Iniciativa de Salud de la Mujer, el estudio WHI, lo cual se suspende porque hubo un incremento del riesgo de cáncer de mama y de enfermedad cardiovascular. Muchas décadas transcurrieron para que se reanalizaran los datos de ese estudio y otros estudios observacionales, otros estudios aleatorizados, controlados con placebo, que ponen en perspectiva lo que hoy vamos a hablar sobre la terapia hormonal. Y es que en noviembre del 2025, la FDA toma una decisión. Toma la decisión de colocar el fin de la caja negra, en la cual después de 23 años de vigencia, la FDA retira formalmente las advertencias sobre los riesgos de enfermedad cardiovascular, cáncer de mama y probable demencia, cuando se usa la terapia en la ventana de oportunidad terapéutica. La agencia, la FDA, admite que los riesgos del estudio de WHI fueron extrapolados de manera incorrecta a mujeres jóvenes. Esto nos cambia totalmente la responsabilidad médico-legal, permitiendo una prescripción basada en beneficios claros y no en miedos históricos. Y así podemos eliminar ese estigma y esa fobia hormonal que impide que millones de mujeres accedan a tratamientos efectivos durante más de 2 décadas. Actualmente, la Sociedad Internacional de Menopausia, en su última posición de consenso del año pasado, que nos dice que la terapia hormonal es un pilar de la salud pública. Por tanto, lo establece como una línea que debe usarse en las guías de prevención primaria y enfatiza que el hipoestrogenismo no tratado es un factor de riesgo. Si lo vemos aquí, el uso, la ausencia de los estrógenos que viene con la menopausia, ¿qué va a ocurrir? Ese hipoestrogenismo va a conllevar a un aumento del riesgo cardiovascular. Se altera el perfil lipídico, mayor riesgo de aterosclerosis, de enfermedad cerebrovascular y cardiovascular. Hay deterioro sistémico, hay alteraciones óseas como la osteoporosis, ¿verdad? Se va a afectar la salud metabólica, mayor resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, aumento de los síntomas urogenitales, trastornos cognitivos. Todo esto lo que va a conllevar entonces a resultados negativos. Ese déficit hormonal va a producir mayor morbilidad, menor calidad de vida y aumento de los costos sanitarios. Porque la menopausia, ese déficit hormonal, lo debemos tratar con una visión sistémica, no como un síntoma aislado. El hipoestrogenismo no es solamente la presencia de sofocos y sudores nocturnos, trae múltiples alteraciones al nivel del sistema nervioso central, también de la salud geniturinaria, en el aparato locomotor, alteraciones metabólicas de la piel y la mucosa. Vemos la infinidad de cambios que van a producirse por ese déficit hormonal asociado a la menopausia. Y entonces, ¿a quién debemos tratar? ¿Qué nos dicen las sociedades que manejan menopausia como la IMS y la NAMS? Que toda mujer que tiene menos de 60 años
y que esté en esa ventana de oportunidad terapéutica, o sea, menos de 10 años del inicio de la menopausia, siempre y cuando no haya contraindicaciones, va a tener una mejor relación beneficio-riesgo. Por tanto, se va a ver favorecida en la mejoría de sus síntomas y también para prevenir la pérdida ósea y la fractura. Sin embargo, esa relación riesgo-beneficio cambia si la iniciamos en mujeres más allá de los 20 años de menopausia o más allá de los 60 años de edad. Y si la mujer está asintomática, se puede prescribir o no terapia hormonal. Y esto ha sido controversial. Hay pruebas sólidas de que la terapia hormonal disminuye la incidencia de osteoporosis y riesgo de fractura. Por tanto, en muchos países se ha puesto como una indicación primaria el uso de la terapia para la prevención de la osteoporosis. También hay datos sólidos que nos respaldan el uso de la terapia para el riesgo de la enfermedad cardiovascular, para disminuirlo. Sin embargo, aún hoy en día no está aprobada como una indicación primaria de la terapia. Hay otro grupo de mujeres que, aunque sean asintomáticas, también deben recibir terapia. Una paciente joven que tiene una insuficiencia ovárica precoz, o sea, una mujer menor de 40 años, o que tiene una menopausia temprana antes de los 45 años, requieren la terapia, más allá del alivio sintomático, sino para fines de prevención, tanto cardiovascular como de función cognitiva y ósea. Y dentro de la terapia hormonal contamos con un arsenal muy variado de opciones. Bueno, lo primero, por supuesto, la primera línea o caballito de batalla, el estrógeno. Luego la progesterona, pero hay otras moléculas como las moléculas de acción tejido específica, como la tibolona, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, los complejos tisulares selectivos con estrógenos, el estretol, que es un estrógeno placentario, que ya hablaremos un poquito más, los andrógenos y otras moléculas como los antagonistas de la neuroquinina B. Definitivamente el estrógeno es nuestro caballito de batalla. Y hay receptores estrogénicos alfa y receptores estrogénicos beta, y van a estar distribuidos en todo nuestro sistema, diferentes en cada uno de los órganos. Y el estrógeno actuando a nivel de cada una de estas células puede tener diferentes mecanismos de acción. Uno, el mecanismo de acción genómico, donde va a ingresar a la célula, se va a unir al receptor y va a producir un cambio a nivel de ese ADN para lograr la expresión biológica. Pero también tiene un metabolismo de acción rápida, que es uniéndose a la membrana y activando una serie de proteínas para producir un efecto no genómico o un efecto de respuesta rápida. Tenemos diferentes tipos de estrógenos, estrógenos para administración oral, como los estrógenos equinos conjugados, el 17-beta-estradiol, el valerato de estradiol y los estrógenos conjugados sintéticos. Y también tenemos la administración por vía transdérmica, en forma de parches o de gel de 17-beta-estradiol. Y las dosis también varían de dosis bajas a dosis estándar para cada una de estas vías de administración. Tanto la vía oral como la vía transdérmica son eficaces para la mejoría de los síntomas vasomotores. Los van a aliviar en más del 80% de la mujer posmenopáusica. Sin embargo, para ese grupo de pacientes que los síntomas no mejoran, cuando usamos dosis bajas a moderadas, podemos ir incrementando las dosis a tener una dosis apropiada para cada mujer, dependiendo de su sintomatología. El estretol es uno de los estrógenos de reciente uso en menopausia que tiene estudios ya en fase 3. Es un estrógeno placentario que ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de los síntomas vasomotores y con una seguridad a nivel mamario. En relación a la vía de administración, como lo dice la posición de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, la vía transdérmica es el estándar de oro en seguridad trombótica. La vía transdérmica va a mantener niveles plasmáticos estables. No produce esos picos suprafisiológicos porque no tiene un primer paso hepático. Y al no tenerlo también tiene unos efectos beneficiosos, como evitar, por ejemplo, la síntesis de angiotensinogenos, la síntesis de factores procoagulantes. Y es así que en 2026 la evidencia es contundente. El riesgo de tromboembolismo venoso
En pacientes usuarios de terapia con estradiol transdérmico es idéntico al riesgo que tiene una mujer que no usa terapia hormonal. Luego viene nuestra segunda hormona, la progesterona. Y tenemos progesterona micronizada y progestinas sintéticas. Toda mujer que tiene el útero intacto tiene indicación de usar la combinación con el progestágeno para proteger el endometrio, para protegerlo de ese riesgo de cáncer de endometrio que ocurre si tenemos útero y usamos estrógeno solo. Y eso debe ocurrir tanto en usuarios de dosis bajas como de dosis estándar. Dentro de todas las progesteronas y progestinas, la progesterona micronizada es la alternativa más segura porque es la que tiene menor impacto metabólico y menor riesgo en cáncer de mama. No todas las progestinas son iguales. Por ejemplo, la progesterona micronizada, ella se va a metabolizar en alopregnenolona, que a nivel del sistema nervioso central tiene un efecto beneficioso, por ejemplo, que es unirse a los receptores GABAérgicos, mejorando entonces nuestra arquitectura del sueño. También, a diferencia de las progestinas sintéticas, como la medroxiprogesterona usada en el WHI, la progesterona micronizada no antagoniza los efectos beneficiosos cardiovasculares del estrógeno, ni aumenta el riesgo mamario en el corto y mediano plazo. Y entonces pasamos de la medicina rígida a la medicina de precisión, a personalizar la terapia hormonal en la menopausia. Nos vamos de un protocolo rígido a esta medicina de precisión y para eso debemos tener un primer paso, es evaluar la elegibilidad de la paciente y la fenotipificación, iniciando con una buena anamnesis, haciendo un tamizaje del riesgo, especialmente el riesgo cardiovascular y riesgo de cáncer de mama y densidad mineral ósea, y recordar que hay contraindicaciones absolutas, como lo son el cáncer de mama, sensible a hormonas o el cáncer de otros órganos sensibles a hormonas, tromboembolismo venoso actual, enfermedad hepática aguda grave o un sangrado vaginal no diagnosticado. Y en esta publicación del doctor Genassani, nosotros vemos los diferentes fenotipos de la paciente en la menopausia. Podemos tener el fenotipo de la mujer con una menopausia o insuficiencia ovárica prematura, o una mujer menopáusica sana, aquella menopáusica joven, menor de 60 años, que está sana, o la mujer menopáusica quirúrgica, que no tiene útero, o la mujer menopáusica joven, pero que tiene patologías, o la mujer menopáusica ya tardía, más de 10 años de menopausia, más de 60 años, pero que tiene comorbilidades, o la posmenopáusica tardía, pero que tiene comorbilidades. Y a cada una se le puede adaptar un esquema. Por ejemplo, si yo tengo una paciente con una insuficiencia ovárica prematura, una mujer joven, yo puedo administrarle anticonceptivos orales porque pudiera ser que en algún momento haya una reversión de esa insuficiencia ovárica o simplemente queremos una terapia que tenga un mejor impacto psicológico para la paciente, pero cuando usemos anticonceptivos debemos valorar que tengan 17 beta-estradiol o valerato de estradiol. También podemos utilizar en esta paciente estrógenos orales o estrógenos transdérmicos combinados con progesterona, micronizada o con dihidrogesterona, en esquemas generalmente secuenciales que le permitan a la paciente seguir viendo menstruaciones y combinados con terapias estrogénicas locales para mejorar esa atrofia vulvovaginal. En algunos casos será necesaria la administración de andrógenos cuando se haga el diagnóstico de una disfunción sexual femenina. Si la mujer es una mujer menopáusica, joven, menos de 10 años, menos de 60 años, la paciente sana puede recibir un esquema secuencial si la paciente aún está sangrando o un esquema continuo combinado con progesterona continua, vía oral o transdérmica, o también la utilización de estrógenos combinados con un sistema intrauterino liberador del levonorgestrel. En estas pacientes, por ejemplo, también se puede utilizar un TICE, que es la combinación de un serum como es el badoxifeno, con estrógenos equinos conjugados. Estas pacientes no necesitarán progesterona porque el bacedoxifeno es un
antagonista a nivel del endometrio, o tibolona si ya la paciente tiene más de un año de amenorrea, y terapias estrogénicas tópicas para el uso de la atrofia vulvovaginal. Si la paciente tiene una menopausia quirúrgica y tiene útero, siempre debemos combinar progesterona. Pero si la paciente tiene una histerectomía, esa paciente no necesita recibir progesterona. Si ya la paciente, aunque sea joven, menos de 10 años de menopausia o menos de 60 años, esa paciente, ¿verdad? Debe recibir de elección la terapia estrogénica por vía transdérmica. Entonces, como nosotros podemos ver en esta tabla, ¿verdad? Si la paciente está en la transición perimenopáusica, pues vamos a usar estrógenos transdérmicos o bioral, dependiendo del perfil metabólico de la paciente, y la progesterona en esquemas secuenciales, de 12 a 14 días al mes para controlar el ciclo. Si la paciente está en una posmenopausia temprana, tiene menos de 10 años de menopausia, vamos a administrar el estrógeno todos los días. Y si la paciente ya no está sangrando, usemos esquemas continuos de progesterona, preferiblemente de progesterona micronizada. Si la paciente tiene útero pero no tolera la progesterona, podemos usar un TISEC. No requiere progesterona. Si la paciente tiene un riesgo metabólico, definitivamente la vía transdérmica es obligatoria. Y podemos usar un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel o progesterona micronizada. Y si la paciente no tiene útero, definitivamente la terapia estrogénica sola es la de elección en esta paciente. Entonces, se ha cambiado el algoritmo en la decisión clínica de la terapia hormonal en el 2016. Debemos hacer personalización y medicina de precisión. O sea, nosotros antes teníamos un protocolo rígido, una dosis para todas y un tiempo limitado, 4 o 5 años. Ahora no. Ahora el diseño es individualizado. Hay fenotipos metabólicos. Debemos hacer una evaluación continua del riesgo. Entonces, saber en cada etapa de la menopausia, vamos a seleccionar para cada paciente su mejor esquema de terapia hormonal, de manera que le demos una salud integral, calidad de vida y bienestar a largo plazo. Y se nos hace más fácil cuando la Sociedad Española de Menopausia publica los criterios de elegibilidad de la terapia hormonal, avalado por múltiples sociedades científicas, ¿verdad? Para que estudien la menopausia y la endocrinología ginecológica. Y entonces así tenemos, por ejemplo, como la FLASOG, la IMS, la NAMS, y esto similar a lo que usamos en los criterios de elegibilidad para el uso de anticonceptivo, vamos a tener una condición que puede ser la edad de la paciente, si es fumadora, si es hipertensa, y una categoría. Todo lo que sea categoría 1 y 2 nos implica que la terapia puede ser utilizada. Lo que sea categoría 3 o 4 no debe ser utilizada. Por ejemplo, si es una paciente joven, menos de 60 años, ¿verdad? Esta paciente sana puede recibir terapia hormonal sola, de estrógeno solo o combinada, dependiendo del tipo de paciente, si es esterectomizada o no, y puede usar terapia oral o transdérmica. Pero si mi paciente tiene ya 70 años, esta paciente es categoría 3, esta paciente no es candidata a terapia hormonal. Y pues mucho más fácil cuando nos sacan entonces de esta sociedad una aplicación para los celulares, tanto para los iPhone como para los Androids, que se llama Criterio de Elegibilidad de la Terapia Hormonal. La podemos descargar gratuita en nuestros celulares. ¿Y qué hacemos? Rellenamos la edad de la paciente, tiempo de menopausia, si usa o no terapia, si es fumadora o no, el índice de masa corporal, qué comorbilidades puede tener, y nos va a desplegar entonces la categoría. Si es 1 o 2, esta paciente lo puede usar, si es 3 o 4, no. Nos sirve para nuestra práctica clínica, pero también para demostrárselo a la paciente y decirle, señora, usted puede usar esta terapia o usted no la puede utilizar. ¿Y cuándo se debe iniciar la terapia hormonal? Y un concepto muy importante es el de la ventana de la oportunidad terapéutica o hipótesis del tiempo, que fue propuesta por el doctor Howard Hodis y nos menciona que en pacientes con menopausia reciente el estrógeno puede prevenir el desarrollo de aterosclerosis, mas no así en mujeres de edad avanzada o con aterosclerosis
establecida, ya que esas placas son vulnerables y puede tener un efecto más bien deleterio. Entonces, es importante que nosotros iniciemos la terapia temprano, porque nuestro endotelio es sano, vamos a tener mejor expresión de los receptores estrogénicos y va a haber entonces en esta ventana una función protectora del endotelio, ¿verdad? En cambio, cuando iniciamos la terapia tardía, ya ese vaso va a estar afectado, su biología va a tener placas de ateroma, que al administrar estrógenos vamos a tener la posibilidad de que ejerza más bien en un endotelio donde no hay una buena expresión de los receptores estrogénicos, un efecto deleterio con mayor inflamación y la posibilidad de la ruptura de estas placas que puedan desencadenar entonces un evento deleterio. Entonces, muy importante la ventana de oportunidad terapéutica en el área cardiovascular y así lo menciona la última posición de consenso de IMS y con una recomendación A nos dice que mujeres menores de 60 años o recientemente menopáusicas que no tienen enfermedad cardiovascular, la terapia hormonal reduce la cardiopatía coronaria y la mortalidad por todas las causas, más no así para la prevención secundaria en enfermedad cardiovascular. Pero no solamente es cardiovascular, es también salud metabólica. Cuando hablamos de salud metabólica, hablamos pues de diabetes. El estrógeno es un modulador de la sensibilidad a la insulina. La caída de los estrógenos se asocia con un incremento de la grasa visceral y se ha visto que la terapia hormonal mejora el aclaramiento de la glucosa y reduce la inflamación. Datos recientes que nos dicen que hay una reducción del 30% de la incidencia de diabetes mellitus en usuarios de terapia hormonal menopáusica. A nivel del sistema nervioso central también es importante porque la terapia hormonal hace que se mejore ese apagón energético que puede ocurrir en la menopausia. Se reduce la niebla mental y estudios han demostrado que puede disminuir el riesgo hacia una enfermedad de Alzheimer. Pero también es importante en esta etapa la edad de inicio y cuando lo iniciamos en mujeres más jóvenes, el efecto es protector porque mejora o mantiene la plasticidad sináptica, mejora el flujo sanguíneo, disminuye el estrés oxidativo. No así cuando lo empezamos de manera tardía, donde no va a haber disminución de esa plasticidad sináptica, va a haber riesgo de microinfarto, entonces no debemos iniciarlo tardíamente. De igual manera, la Sociedad Norteamericana, la Sociedad Internacional de Menopausia, no nos enfatizan. La terapia hormonal es protectora en pacientes jóvenes, pero no se recomienda utilizarla para hacer prevención primaria de enfermedad de Alzheimer y no usarla en mujeres de más de 60 años con la finalidad de prevención neurocognitiva. Pero más allá de eso, también ¿qué tenemos? Tenemos la salud ósea, porque además de el calcio, la vitamina D y el ejercicio, sabemos que el remodelado óseo es dependiente de los estrógenos que actúan en todas las vías metabólicas para el remodelado óseo. Por lo tanto, la terapia hormonal ha demostrado ser, ¿verdad?, el tratamiento de primera línea en la prevención de la pérdida ósea relacionada con la menopausia. Y aquí, antes de los 60 años, va a superar cualquier riesgo que pueda presentarse. Entonces, la terapia hormonal ha demostrado en los estudios aleatorizados, controlados con placebo, que disminuye el riesgo de fracturas relacionadas con la osteoporosis. Por supuesto, no podemos dejar aparte el área ecovaginal, urológico. Sabemos que el 50-80% de las mujeres van a sufrir de síndrome genitourinario de la menopausia. Y a diferencia de los sofocos que pueden ceder en el tiempo, el síndrome genitourinario de la menopausia no disminuye con el tiempo y no se resuelve solo. Por tanto, hay que tratar y prevenir estos síntomas, pasar de que ese endotelio que estaba, ese epitelio premenopáusico con niveles de estrógenos óptimos, con sus lactobacilos,
que se pierde, que se produce esa disbiosis, esa atrofia vaginal, al nosotros sustituir ese déficit estrogénico con terapia vaginal, vemos cómo disminuye entonces el riesgo de todas las morbilidades asociadas y para esto usamos terapia hormonal vaginal en forma de estriol, 17-beta-estradiol, promestrino o prasterona. También hay un SERM, que es el ospemifeno. Este SERM ha sido aprobado para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal y de la dispareunia, ¿verdad? Y este SERM es agonista en vagina, por lo tanto tiene acción estrogénica, pero es antagonista en endometrio, no produce proliferación endometrial ni proliferación mamaria. Es una molécula para administración bioral que sirve para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal. Y también tenemos otra molécula como la prasterona, que es la dehidroepiandrosterona vaginal, que por su metabolismo intracrino a nivel de esa célula vaginal, de ese epitelio vaginal, se va a transformar esa DEA en testosterona y en estradiol, ejerciendo esos efectos benéficos locales y no teniendo una repercusión sistémica. Igualmente debemos recordar el riesgo oncológico y cuál es la verdad sobre la mama, porque debemos contextualizar datos versus percepción. Y luego de 20 años de seguimiento del WHI, las mujeres que usan solo estrógenos tienen 23% menor riesgo de desarrollar cáncer de mama. La terapia combinada puede tener un riesgo, es un riesgo bajo y raro, como lo clasifica la OMS, y si lo comparamos con otras cosas, el uso de la terapia, tanto con estrógenos solos como con terapia combinada, el riesgo de cáncer de mama es menor que la mujer que fuma, que el sedentarismo, que el consumo de alcohol y que la obesidad. Entonces debemos ponerlo en contexto. También existen otras moléculas para aquellas pacientes que no pueden usar terapia estrogénica, que han sido la revolución no hormonal tradicional, como son las moléculas que bloquean el sistema de neuronas CANDI, o sea, de las quipeptinas, de las neuroquininas y diforminas, que sirven para el manejo de los sofocos en pacientes de alto riesgo que no puedan usar terapia hormonal. Se ha aprobado el fesalonitant y ahorita recientemente el isanetant, y ellos actúan directamente en este centro termorregulador a nivel de lo que es el sistema de quispeptinas, neuroquininas y dinorfinas, bloqueándolas y haciendo pues entonces que se disminuya los síntomas vasomotores en esta paciente. ¿Cuándo se debe suspender la terapia hormonal? Bueno, no hay una respuesta clara al respecto, ¿ok? La mayoría de las sociedades no establece un límite arbitrario. El límite va a ser la evaluación de cada mujer, su perfil de riesgo-beneficio, ¿ok? Y aunque durante décadas se cuestionó si seguir una terapia después de los 65 años, actualmente desde el 2002 ya la Sociedad de Menopausia cambia su posición y dice que la terapia hormonal pueda seguirse después de los 65 años de manera individualizada e incluso en algunos casos muy particulares pudiera iniciarse siempre en una decisión muy específica basada en un historial médico donde no la sometamos a riesgo y en una decisión consensuada. Entonces, en conclusión, nosotros los médicos somos los coautores de este segundo acto, de esta segunda parte de la vida de la mujer. Vamos a tener que tener los pilares de este nuevo paradigma, que es una seguridad validada. Ya la FDA en 2025 eliminó las advertencias de la caja negra y la IMS tiene su posición, como les hablé, sobre la terapia hormonal, lo cual nos cierra 2 décadas de miedo infundado. La terapia hormonal es segura en la ventana de oportunidad. Más allá de los sofocos, la terapia hormonal es una herramienta de longevidad funcional en neuroprotección, salud cardiovascular, prevención de osteoporosis. No solo es un tratamiento sintomático. Tenemos un arsenal terapéutico diversificado desde la intracrinología de la prasterona hasta el bloqueo hormonal de los receptores CANTI. Hay una solución para cada fenotipo de cada paciente. La medicina de precisión debe basarse en la individualización. No hay dosis estándar.
Hay metas terapéuticas compartidas. El inicio debe ser temprano. Debemos respetar la ventana de la oportunidad para maximizar el beneficio cardiovascular. Debemos darle prioridad a la terapia transdérmica por su seguridad y la protección endometrial. Y recordemos que la progesterona micronizada está establecida como el estándar de oro por su neutralidad metabólica y mamaria. La menopausia no es el final de la vitalidad, es el inicio de una nueva etapa biológica. En 2026, nuestra responsabilidad como especialistas es utilizar la evidencia para que nuestras pacientes no solo vivan más años, sino que lo hagan con plenitud, salud y dignidad. En el segundo acto de su vida, la mujer merece que sea escrito con ciencia, con la ciencia, no con el miedo. Y por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rita Pixi por su excelente conferencia titulada El poder de la terapia hormonal en la menopausia. Vamos también a agradecer a todos los participantes de la región y a la Federación Latinoamericana de Endocrinología por permitirnos estos espacios para conversar con la experta en esta oportunidad, con la doctora Rita Pix. Iniciando la sesión de preguntas, tenemos aquí en el chat, le recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas por el chat. La primera pregunta de la doctora Mariana Benzi, si considera necesario realizar controles bioquímicos hormonales en mujeres que reciben terapia hormonal o el monitoreo debe ser con la mejoría clínica. En caso de considerar necesario controles bioquímicos, ¿qué determinaciones hormonales serían necesarias y en qué momento de la terapia se deberían realizar? Buenos días. Bueno, en relación al monitoreo de la terapia hormonal, como lo dicen todas las sociedades, debe ser clínico. Nosotros debemos basarnos en ajustar la dosis dependiendo de la sintomatología de la paciente, si mejora o no, y aumentar o disminuir la dosis y de los efectos adversos. No se recomienda hacer dosificaciones hormonales en pacientes que reciban terapia hormonal, especialmente si la terapia es oral, porque sabemos que hay un metabolismo hepático. No se considera. Solamente en algunos casos que se tenga que indicar testosterona, que esta es una recomendación única, que es deseo sexual hipoactivo diagnosticado, se hace la determinación de testosterona es para no tener niveles suprafisiológicos, pero para terapia hormonal menopáusica, que es estrógenos y progesterona, no se monitorea por niveles séricos. Bueno, buen día, doctora Pixi. Muchísimas gracias por su ponencia, excelente, de verdad muy didáctica. Tenemos varias preguntas en el chat, vamos a darle continuidad por acá. La doctora Teresa de Jesús Torres Chávez nos dice, ¿el uso de testosterona en qué casos está indicado? Y también pregunta, ¿debe iniciarse la terapia hormonal en etapa de perimenopausia? Bien, la terapia hormonal, voy a empezar por la segunda pregunta. Sí, debe iniciarse en las pacientes que están en la transición perimenopáusica. Sabemos que esta es una etapa compleja donde hay niveles hormonales que van a fluctuar, que vamos a estar como en una montaña rusa de síntomas porque hay veces que los estrógenos van a estar elevados y otras bajas. Es el momento de iniciar. Son mujeres jóvenes y son las que son más sintomáticas y presentan mayores riesgos a enfermedad cardiovascular. En relación a las pacientes y el reemplazo de testosterona. En primer lugar, para la IMS hasta el día de hoy y para todas las sociedades científicas, la única indicación aprobada para el reemplazo con testosterona es el diagnóstico de un deseo sexual hipoactivo.
O sea, cuando esto interfiere con su calidad de vida. Esto debe ser manejado en conjunto con el psicólogo y además la paciente debe estar recibiendo ya terapia estrogénica y que no mejore su deseo sexual hipoactivo con la terapia estrogénica. Sin embargo, hay que saber que no hay ninguna, especialmente en nuestros países, dosis para la mujer. No hay ningún producto comercializado con testosterona. En algunos países existe, pero la mayoría no tiene medicamentos o testosterona para tratar a estas pacientes. Lo que se hace es indicar testosterona en forma de gel, que sabemos que está dosificada para el hombre, y en una recomendación off the label se coloca 1/10 de la dosis del hombre. O sea, si un sobre, por ejemplo, de androgel que tiene 5 gramos, vamos a usar el 10% de esa dosis. En estas pacientes debe haber vigilancia clínica estricta y en algunos casos sí dosificamos niveles de testosterona total para evitar los niveles suprafisiológicos. No están indicados implantes de testosterona, o sea, los pellets, ni tampoco los inyectables. ¿Y con qué frecuencia sería la aplicación de ese androgel? Se puede administrar diario, pero administrar el 10% de la dosis. ¿Ok? Y se recomienda que sea o en el abdomen o en la cara externa de los muslos, nunca administrarlo en las mamas y en la cara, porque podría producir, por ejemplo, hirsutismo, seborrea. Entonces, esos son los sitios de administración recomendados. Continuando con las preguntas del chat, tenemos la siguiente, que es la del doctor Carlos Cárdenas. ¿Cuál es el papel del uso concomitante de pellets de testosterona, DEA y preparados de corticoides en el manejo de las pacientes en la perimenopausia y o menopausia? Como lo acabo de mencionar, el uso de los pellets o los implantes que son compuestos bioidénticos, bien sea de estradiol, estrona o combinaciones de estrógenos o de testosterona, no está aprobado para hoy 2026 por ninguna sociedad científica que maneje menopausia, o sea, ni por la NAMS, ni la IMS, ni siquiera por la Agencia de Seguridad como la FDA, ni por la Agencia Europea de Medicamentos. No está aprobado. ¿Por qué no está aprobado? Porque carecen de estudios de seguridad y eficacia, porque más son preparados que se hacen por fórmulas magistrales en diferentes farmacias y son las dosis, muchas veces no son exactas, puede haber mezclas de diferentes compuestos. Entonces, mientras no haya estudios con buena evidencia científica y aprobación pues de todas estas sociedades y las agencias reguladoras, no están indicados en ninguna etapa de la vida, o sea, ni en la perimenopausia, ni en la transición perimenopáusica, ni en la posmenopausia. Igual que el uso de esteroides tampoco. Hubo hace muchos años se hablaba del uso de esteroides en insuficiencia ovárica primaria, lo que antes denominábamos menopausia precoz, pero se ha visto que no, que el uso de esteroides no tiene ningún beneficio en pacientes con insuficiencia ovárica primaria. Por lo tanto, ninguna de estas dos alternativas se debe utilizar, sino la terapia hormonal convencional de estrógenos con progesterona, dependiendo de sea el caso, u las otras moléculas que mencioné en la charla, como es la tibolona, los TISEC, entre otros. Listo, doctora. Por acá también pregunta la doctora Marisol Fernández, ¿cuánto tiempo es seguro usar estrógenos vaginales? Dice, te planteo un caso específico. Paciente postmenopáusica tardía con infección urinaria a repetición, que solo se ha logrado controlar al agregar terapia de estrógenos vaginales. Al suspenderlos, recurren las infecciones urinarias. En Estados Unidos limitan el tiempo de uso. Bien, con la terapia vaginal es bastante segura porque sabemos que la terapia vaginal no se absorbe, o sea, los niveles séricos de estrógenos no son prácticamente los niveles de la posmenopausia, por debajo de 30 picogramos, lo cual hace que sea una terapia segura. Si es la recomendación formal del prospecto y por los estudios están más o menos hasta alrededor de los 5 años. Sin embargo, y como yo lo dije en la charla,
No hay actualmente, ni siquiera para la terapia hormonal sistémica, un límite arbitrario de uso, mucho menos para la terapia estrogénica local. No hay un límite de uso, el límite en tiempo lo determina el médico y el paciente en base a una decisión individualizada y consensuada. Mientras los beneficios sean superiores a los riesgos, pues se puede mantener el tiempo necesario. Por aquí muchas felicitaciones, doctora, por su excelente conferencia. Tenemos otra pregunta de la doctora Yusmaria Alcantar. ¿Cómo evaluar objetivamente el riesgo de cáncer de mama? Esta pregunta es de aquí de Venezuela. Bien, existen diferentes escalas para evaluar el riesgo de cáncer de mama. Cada médico, pues, o cada ginecólogo, cada mastólogo va a usar la escala con la que esté más familiarizado. Estas escalas en general incluyen, por supuesto, los antecedentes familiares en primero o segundo grado de cáncer de mama, los antecedentes familiares también paternos, entre otros el cáncer de próstata, y la mamografía, la densidad mamaria, el antecedentes de biopsias mamarias. Eso nos va a dar una escala de perfil de riesgo mamario y en base a eso nosotros tomar una decisión. Sin embargo, vemos que aún en pacientes con familiares con cáncer de mama, aún en pacientes con mutaciones con BRCA1 y 2, la terapia hormonal de estrógenos transdérmica no ha demostrado un incremento del riesgo. Y como en esta publicación de la Asociación Europea para el Estudio de la Menopausia, que crearon los criterios de elegibilidad, lo cual les invito a que la visiten, los criterios de elegibilidad de terapia hormonal menopáusica, vemos que incluso pacientes con cáncer de mama que sean triple receptor negativo, las pacientes pueden usar terapia hormonal estrogénica. Entonces, nos cambian muchos paradigmas los estudios actuales. Entonces, sí, hay que evaluar el riesgo para nosotros decidir la vía. Por supuesto, el tipo de progestina es importante. La progesterona micronizada es la que ofrece mejor seguridad mamaria. Y siempre hacerle seguimiento. Es fundamental una mamografía de buena calidad. Eso es fundamental, acompañada de los estudios mamarios necesarios para cada paciente en particular. Listo, siguen las felicitaciones, doctora, los agradecimientos por la presentación. Y por acá el doctor Carlos Arturo Cárdenas nos pregunta, ¿cuál es el impacto del normopeso y ejercicio en el beneficio de la mejoría clínica de las pacientes en perimenopausia y o en menopausia? Por supuesto que los cambios del estilo de vida son fundamentales. Son la primera línea para toda la paciente en la perimenopausia y en la posmenopausia. Es la primera recomendación de todas las sociedades científicas. Un estilo de vida saludable, alimentación sana, ejercicio, no fumar y alcohol de consumo moderado. Esto es lo primero que hay que hacer para todas las mujeres, porque sí disminuye, como lo sabemos, el riesgo de enfermedad cardiometabólica, incluso el riesgo de neoplasias. Entonces, la primera línea de acción, cambios de estilo de vida. Y por supuesto, el uso de las terapias hormonales en aquellas pacientes que lo ameriten y que no tengan contraindicación, porque recordemos que sí va a haber un grupo de pacientes que no tiene, que puede tener una contraindicación al uso de terapia estrogénica. Son cáncer de mama diagnosticado recién, una paciente con un evento trombótico agudo, una paciente con una enfermedad cardiovascular por antecedente o activa, pacientes con enfermedad hepática activa no pueden usar terapia estrogénica. Pero sí, cambio de estilo de vida, todas. Y como nos comentaba doctora, mientras más temprano podamos abordar esa ventana de oportunidad en la paciente que lo requiera, mucho mejor. Es correcto. Siempre la terapia hormonal va a tener sus beneficios en la ventana de oportunidad antes de los 60 años de edad y antes de los 10 años de menopausia. Exactamente. Doctora, continuando con la siguiente pregunta de la doctora Guadalupe Soledad Martín, paciente que recibe tratamiento con DEA oral y aparece nódulo mamario posterior con indicación de biopsia, ¿es recomendable suspender DEA hasta tener resultado de biopsia?
Sí, es recomendable suspender estos tratamientos hormonales porque recordemos que hay un metabolismo de los andrógenos, ¿verdad? A estrógenos, estrona y estradiol. Entonces, si tenemos un nódulo sospechoso de mama, se recomienda suspender la terapia hasta tener el diagnóstico definitivo. Tenemos muchas preguntas acá, incluso antes del evento también. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Por acá, la doctora Marisol Fernández nos plantea, ¿puede ampliar un poco la relación de estrógenos y demencia? Bien, los estudios han demostrado que las pacientes que son jóvenes y usan la terapia hormonal, inician la terapia hormonal de manera temprana, van a tener efectos beneficiosos en el sistema nervioso central. Como lo mencioné, tienen efectos en la plasticidad sináptica. También se ha demostrado que mejoran el flujo sanguíneo vascular y hay algunos estudios que han mencionado su efecto beneficioso en disminuir la proteína APO4 que se relaciona con enfermedad de Alzheimer. Pero esto es cuando se inicia en mujeres de edad joven, en la ventana de oportunidad terapéutica. Cuando se inicia más tardía, pues se ha visto que hay un incremento, especialmente con los estrógenos bioral, de trastornos circulatorios, lo mismo que ocurre a nivel cardiovascular. Puede haber un efecto proinflamatorio del estrógeno en esos vasos sanguíneos. Ese sistema nervioso no tiene buena expresión de receptores estrogénicos, por tanto, no actúan de la misma manera o la misma acción biológica del estrógeno. Entonces, el uso tardío no mejora la demencia ni la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, a pesar de que se sabe que hay un efecto beneficioso en la ventana de oportunidad, aún las sociedades internacionales de menopausia no recomiendan el uso de la terapia hormonal como indicación única la prevención de enfermedad de Alzheimer o demencia. O sea, es un beneficio adicional, pero no es una indicación, al igual que la enfermedad cardiovascular. Los datos son contundentes en el beneficio cardiovascular, pero todavía para hoy en día no ha vuelto la indicación como uso primario de la terapia para prevención cardiovascular primaria ni para prevención cardiovascular secundaria, o sea, aquellas que han tenido un evento previo. Doctora, otra pregunta por aquí. Con DEA oral, ¿es preciso medir testosterona si la paciente presenta luego acné o aumento del vello? Fíjense, con el uso de DEA depende de las dosis. La DEA tampoco está aprobada como terapia hormonal. Si bien hay varios trabajos del grupo italiano del doctor Andrea Genazzani en relación al posible efecto beneficioso de la dehidroepiandrosterona, es con dosis de 10 a 25 miligramos. Generalmente los preparados que nosotros conseguimos son dosis superiores. Entonces, esos estudios lo que mostraban era un beneficio a nivel de lo que era sentirse bien, en la parte cognitiva, en el bienestar general y en calidad de vida. Por supuesto, todas las pacientes que desarrollen manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo hay que estudiarla y estudiar para ver si no estamos con dosis suprafisiológicas o que esa DEA se esté aromatizando a otras moléculas o si la paciente no tiene un hiperandrogenismo por otras causas, como tumores ováricos, tumores suprarrenales, entre otros. Doctora, nuevamente felicitaciones por acá, por la presentación excelente que nos dio el día de hoy. Y la doctora Elsie Velázquez de Venezuela nos pregunta, ¿recomendaría la terapia de reemplazo hormonal en mujeres fumadoras? Bueno, saludos a la doctora Elsie Velázquez de Mérida. ¿La terapia hormonal puede usarse en mujeres fumadoras? Sí, puede usarse, pero es mandatorio usar terapia hormonal por vía transdérmica, es la que se debe usar. No podemos usar estrógenos por vía oral, por vía transdérmica sí, y lo más importante, nosotros como médicos debemos de motivar a esa paciente y explicarle los riesgos del tabaquismo en todo el organismo, en el incremento en riesgo de cáncer de mama, en cáncer de vejiga, enfermedad broncopulmonar, enfermedad cardiovascular, motivarla a que cese el tabaquismo y puede recibir su terapia hormonal transdérmica.
La siguiente pregunta, doctora, de la doctora Guadalupe Soledad Martín, ya ha comentado al respecto sobre la ventana de oportunidad para el inicio de la terapia hormonal. Ella pregunta que después de esta, digamos, bien, ventana de oportunidad se podría iniciar tratamiento vía transvaginal por el bajo riesgo sistémico a pesar de haber pasado esta ventana de oportunidad. La terapia estrogénica vaginal local, porque hay terapia hormonal vaginal en forma de anillos que son terapias sistémicas. Es diferente. La terapia de uso de estrógenos vaginales para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia no tiene un límite de tiempo. Se puede iniciar a cualquier edad. Y en relación a la ventana de oportunidad, es muy importante iniciarla en ese tiempo, pero como yo les mencioné en la charla, las sociedades científicas han mencionado que se puede continuar el tiempo que sea necesario. Antes se decía que no se debía continuar más de los 65 años. Ya se ha visto que se puede continuar más allá de los 60, 65 años, siempre que sean dosis bajas, vía transdérmica y que el perfil de beneficios sea superior en cada paciente individualizada. Pero el inicio de la terapia en pacientes mayores de 65 años también ha sido cuestionado y hay algunos estudios que han evaluado pacientes sintomáticas después de los 65 años y sabemos que hasta un 20-30% pueden tener síntomas vasomotores después de esa edad. Y si la paciente es sana, no tiene comorbilidades, esa paciente podría, en casos muy bien seleccionados, incluso iniciar terapia transdérmica con dosis bajas de estradiol. Pero la local no tiene una limitación de inicio, de tiempo. Hay muchas preguntas. Acá el doctor Carlos Tafur de Colombia nos dice, ¿cuál sería la indicación del uso de probióticos locales? ¿Se dan conjunto con terapia estrogénica local o antes? Actualmente sabemos el rol de lo que es mantener un ecosistema saludable para evitar infecciones recurrentes urinarias y vaginales. Dentro de ese rol, lo primero para mantenerlo en pacientes en la posmenopausia es mantener ese ecosistema y eso va a depender mucho de quién, del estrógeno, del estradiol, porque lo que va a hacer es que aumente el ácido láctico y va a restaurar el ecosistema. Pero las pacientes que, por ejemplo, si tienen disbiosis y no mejoran solo con esto, pueden administrarse probióticos. Existen probióticos tanto vaginales para administración vaginal que se pueden administrar no el mismo día que usemos la dosis que generalmente de terapia estrogénica es una dosis 2 veces a la semana, pero se pueden usar los probióticos vaginales o bien usar los probióticos vía oral para mejorar estos casos. Hay probióticos por vía oral para tratar disbiosis vaginal, que también los podemos utilizar en conjunto con la terapia estrogénica vaginal. Como comentaba la doctora Jorli, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a decir una de ellas. Les agradecemos a todos los participantes, pero por razones de tiempo la doctora no las puede contestar actualmente todas. La siguiente pregunta de la doctora Elsie Velázquez, si contraindica la terapia hormonal en mujeres diabéticas. Si es una paciente diabética que está bien controlada, puede utilizar terapia hormonal. Esa paciente va a tener un mejor control de sus parámetros metabólicos. Ahora, si es una paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular asociada, que es muy frecuente, estas pacientes muchas tienen daño micro o macrovascular, lo podemos considerar ya como una enfermedad cardiovascular preexistente. En esas pacientes tenemos que tener mucho cuidado y no se recomienda, al igual que la que tuvo un evento coronario. Pero una paciente con una diabetes controlada, podemos usar terapia hormonal. Hay algunos estudios con vía oral que se hicieron en Venezuela y en esas pacientes incluso mejoraron sus parámetros metabólicos, pero la recomendación de oro sigue siendo el uso de la terapia transdérmica con progesterona micronizada para evitar efectos metabólicos no deseables. Bueno, doctora Pixie, ha sido un placer, un honor tenerla como invitada en este tema tan difícil, pero muy nutrido digamos, su ponencia. La doctora Liliana Fong, muy agradecida por compartir contigo esta coordinación
Y para despedirnos, queremos invitarlos a la próxima reunión de FELAEN, que será el 25 de julio de este año, para conversar sobre riesgo cardiovascular residual de origen lipídico. El expositor será el doctor Yulino Castillo, de República Dominicana, y coordinarán los doctores José Alvarado, de El Salvador, y el doctor Carlos Alballero, de El Salvador también. Muchísimas gracias a Pelaén, muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron en la mañana de hoy. Recuerden que queda grabada la conferencia y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día.